Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el libro de Jonás, capítulo 4 y versículo 1, donde dice: Pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó. Hallamos aquí el enojo de Jonás. Y esto era debido a que la autoestima y el nacionalismo de Jonás lo indisponía para aceptar las intenciones misericordiosas de Dios hacia un pueblo arrepentido. Y esto hizo que deplorare profundamente el perdón mostrado hacia Nínive, ya que él ve a millares de enemigos de Israel buscando a Dios. Realmente lo llenó de furia esto. Desde su mezquino punto de vista, todo lo que podía ver era que su predicación había resultado falsa y que el enemigo de Israel sería perdonado. Sigue diciendo este versículo que se apesadumbró en extremo y se enojó. Literalmente, fue malo para Jonás, y ello le disgustó, es decir, lo quemó interiormente, ya que el profeta sentía que si Asiria, el profetizado destructor de Israel, como había sido, y así lo muestra Oseas, capítulo 9, versículo 3, donde dice: No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán viandas inmundas. Y también el profeta Amós dice en el capítulo 5 y versículo 27, Os haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos, de manera que era destruida como él había vaticinado. Israel se vería libre de su mayor peligro, ya que no tendría que pagar pesados tributos y entonces podría desarrollarse como una nación más fuerte e influyente. Ahora, sin embargo, parecía que con la salvación de los enemigos de Israel, Jonás estaba anunciando la destrucción de su propio pueblo. Pero la mera destrucción de Nínive no hubiera salvado a Israel, ya que sus propios pecados lo estaban destruyendo. Mateo, capítulo 7, versículos 4 al 5 dice: ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Nótese que Jonás, él sabía, y lo sabía a causa de su rechazo de los gentiles y su desacuerdo con la participación que tuvieron en la salvación de Dios, ya que manifestó su desagrado con la demostración de misericordia que Dios extendió a los habitantes de Nínive. Y note que de esta manera Jonás hizo evidente la razón verdadera de su huida a Tarsis. Desde un principio Jonás había entendido muy bien la gracia de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice: Acercándoos
a él piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas y preciosas. Y también la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto era porque él mismo había recibido perdón, pero no quería que Nínive conociera la misericordia de Dios. Esta es una actitud similar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 25, donde dice: Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites en la vida, porque mejor me es en la muerte que la vida. Aquí hallamos una petición extraña de Jonás, ya que Jonás actúa como los israelitas en el desierto, que temiendo morir, piden volver a la esclavitud. Éxodo capítulo 14, versículo 12 dice: ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y note que Moisés, que frente a las quejas de los israelitas, pide a Dios que le quite la vida. Números, capítulo 11, versículo 15 dice: Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Y también Elías, que huyendo de la amenaza de muerte de Jezabel, pide a Dios que le quite la vida. El primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 4 dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y note que Jonás también pide a Dios que le quite la vida, por ver a Nínive perdonada por el Señor. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esta es una pregunta de Dios, ya que Dios, que había rescatado a Jonás de la muerte en un momento de flagrante desobediencia, ahora razonó con él en su disposición apesadumbrada y enojada. Es por eso que el Señor le dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? La carta de Santiago capítulo 1 y versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La pregunta realmente era: ¿por qué estaba enojado Jonás? ¿Qué motivo tenía para ello? El Señor estaba disgustado con la actitud del profeta, pero note que no se lo reprochó abiertamente, ya que trató, en cambio, de presentar la situación de manera que Jonás viera por sí mismo cuán infantil era su conducta y cambiara de actitud. Continuará con el versículo 5, donde dice: Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aquí observamos que Jonás
él se acomodó para ver lo que sucedía. Siguiendo la descripción que el libro hace de Nínive, Jonás, quien entró por el oeste, caminando y predicando por espacio de un día, ahora viaja otros 2 días para salir fuera de la ciudad al este. La segunda parte del versículo menciona una enramada, que es una especie de refugio temporal del sol y de la lluvia. El primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Nótese cómo Dios alivia el cansancio de Jonás, ya que Dios sabe con cuánta frecuencia nuestros desalientos y deficiencias se deben a nuestro cansancio físico. Es decir, y Él, en su misericordia, nos proporciona alivio. El Salmo 103 y los versículos 13 y 14 dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por otro lado, el término hebreo no permite conocer exactamente la naturaleza de la planta que Dios le dio a Jonás, pero es creencia general que habrá sido o una planta de tártago o una variedad de melón. Su crecimiento maravillosamente rápido es otra evidencia del cuidado de Dios por este renuente profeta. Note que Jonás se alegró por la calabacera, pero alegría no es necesariamente gratitud, y es decir, que al parecer Jonás precisamente carecía de esta. Su alegría fue enteramente egoísta y sensual. Se alegró por el regalo, pero no pensó para nada en el dador. Cuando desapareció el don, se enojó y se quejó a Dios. Continuará con el versículo 7, donde dice: Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Un gusano de una clase particular, mortal para la calabacera. Un gusanito en la raíz destruye una calabacera grande. Punto. Poco se necesita para hacer marchitar nuestras comodidades materiales aquí. Y note que aquí podemos aprender que poco se necesita para hacer marchitar nuestras comodidades materiales. Punto. De manera que debiera acallar el descontento recordar que cuando se nos va nuestra calabacera, no es que Dios se nos vaya, dice al día siguiente, es decir, después que Jonás se alegró grandemente. El Salmo 30 y versículo 7 dice: Porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmates como monte fuerte, escondites tu rostro, fui turbado. Continuará con el versículo 8,
donde dice: Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Dice que preparó Dios un recio viento solano, es decir, un viento caliente y seco que se llama también siroco o vendaval del sudoeste y que sopla en el desierto arábico. La enramada que Jonás construyó para protegerse en el versículo 5 no fue suficiente para contrarrestar este agente de la soberanía de Dios. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Note que aquí Dios habla a Jonás, ya que la frustración mental y espiritual de Jonás aumentó ahora por una nueva molestia física. El Señor volvió a hablar al profeta, quien continuaba egoísta e insensible, enojado e indómito. En su preocupación consigo mismo, no advertía lo que Dios estaba tratando de mostrarle, ya que si lamentaba la destrucción de una simple planta que le daba sombra a él solo, no debía lamentarse mucho más la destrucción de toda una ciudad. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajates, ni tú la hicites crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de una noche pereció? Aquí el Señor presenta a Jonás como un egocéntrico, ya que mientras que Dios se interesa en el destino de la salvación de toda la creación, Jonás realmente no está interesado por la planta, sino en la sombra que le proporciona. Por medio de una conversación amigable, Dios relaciona y contrasta su actitud y sentimientos con los del profeta. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hallamos aquí la piedad de Dios, ya que le hace una pregunta abierta que afirma su misericordia universal sobre cada criatura, la cual resalta: salvó al profeta desobediente, devorado por el pez, y perdonó a los ninivitas arrepentidos, incluyendo también a los niños y a los animales. Y puesto que Jonás simboliza a Israel y Nínive a las otras naciones, se afirma que dicha misericordia se extiende más allá de cualquier pacto existente. Dios estuvo dispuesto a perdonar a Sodoma en virtud de 10 personas justas, cuanto más por una ciudad que incluía 120,000 personas y niños pequeños identificados como aquellos que no pueden discernir su mano derecha de la izquierda. Génesis capítulo 18 y los versículos 22 y 23 dice: Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío?
Y voy resumiendo con esto. Si uno de nosotros hubiéramos escrito este capítulo final, quizás hubiéramos mostrado a Jonás en la ciudad de Nínive, enseñando al pueblo y ayudándolos en sus decisiones espirituales. Pero sin embargo, Dios no lo escribe así. En lugar de hallar a un predicador regocijándose, nos hallamos con uno rebelde, furioso contra el pueblo y contra Dios. Vemos también a un adulto actuando como un niño, un creyente actuando como incrédulo. También vemos a Jonás sentado fuera de la ciudad y tratando de hallar un poco de comodidad y en realidad esperando que el juicio de Dios cayera sobre el pueblo. Pero aquí tenemos lo asombroso. Dios envió un gran despertamiento bajo la predicación de un hombre que ni siquiera amaba a las almas del pueblo al cual predicaba. Y esta es la lección clave del libro: el amor y la compasión de Dios por las almas perdidas. Jonás se autocompadecía e incluso sintió lástima por la planta que le cobijaba y luego murió. Pero no tenía ningún amor ni tampoco compasión por las multitudes en la ciudad de Nínive. Es posible servir al Señor y sin embargo no amar a las personas. Qué diferente es Jonás en este capítulo de Jesucristo, porque Jesús miró a la ciudad de almas perdidas y lloró. Dios podía controlar el viento y las olas en el capítulo 1, versículo 1 al 17. También el pez en el capítulo 2, versículos 1 al 10. También la enramada, el gusano y el viento en el capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero no podía controlar a Jonás sin la rendición del profeta. Todo en la naturaleza obedece a la palabra de Dios, excepto, y note esto, los seres humanos. Y estos tienen la más grande razón para obedecer. Al parecer, Jonás arregló cuentas con Dios, confesó sus pecados y continuó su ministerio. Y Dios, en efecto, perdonó a la ciudad de Nínive durante 1 siglo y medio. Por supuesto, Jonás es un tipo de Jesucristo, como muestra Mateo capítulo 12 y los versículos 39 al 41, ya que en su muerte y sepultura y resurrección, Cristo fue más grande que Jonás en su persona, ya que es el Hijo de Dios. Su alcance, el mundo entero, no una ciudad. Su sacrificio murió para salvar a otros, y su amor por quienes no se lo merecían. Algunos ven en Jonás un cuadro de la nación judía, desobediente, echada de su tierra, es decir, tragada por el mar de gentiles, preservada a pesar de la oposición, y también traída de regreso y teniendo una segunda oportunidad. Y es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, tú también tienes hoy esa oportunidad. Oportunidad que Dios te brinda a través de su Hijo, Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Y lo dio no solamente por una persona, sino por todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. De manera que ahora te toca a ti decidir si aceptar la salvación que Dios te ofrece en Cristo Jesús
o seguir siendo una persona como Jonás, reverde a lo que Dios le dice. Te invito, pues, a orar a Dios y que lo hagas de todo corazón, que no sean solamente palabras, sino que realmente lo sientas. Si es así, te puedo ayudar con esta oración. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti. No quiero ser, Señor, más como Jonás, una persona desobediente a ti, sino que quiero ser fiel a ti. Por tanto, te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te recibo ahora a ti, Señor Jesucristo, que eres el Hijo de Dios, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.